En la condición humana lo más normal es que haya multilingüismo. ¿Por qué? Porque las comunidades siempre estuvieron moviéndose, las sociedades no eran muy grandes y siempre se estaban combinando unas con otras. Solamente en los tiempos ya antiguos, cuando hubo imperios, se consolidaron territorios largos, grandes, hablantes de una sola lengua, pero aún así había multilingüismo. Ahí hubo lenguas que dominaron y se volvieron lenguas de estado, de imperio. Incluso después llegó la escritura y hubo lenguas clásicas, o sea, aquellas lenguas que tuvieron una escritura. Luego en América, antes de que llegaran los españoles, los europeos, había mucha diversidad lingüística. ¿Por qué? Porque los grupos eran en cierta medida pequeños y se movían mucho. Solamente pocas lenguas llegaron a tener una extensión continental, como es el quichua, cuando se expandió con los incas, tanto en la primera siglo antes en la era, como poco antes de la llegada de los españoles. También el náhuatl, o sea, la lengua que se hablaba en el centro de México, el maya, lenguas que llegaron a ser muy extendidas. Pero en general las comunidades variaban sus lenguas en las cercanías, ¿sí? Hubo entonces en Colombia, por ejemplo, las lenguas chipchas que venían de Centroamérica, o en toda la Antillas y mucha parte de Brasil, que habían lenguas arawak, lenguas habladas por pequeños grupos y con pequeñas variaciones, pero ya eran diferentes. Actualmente tenemos varios casos entonces de ese tipo en Colombia, y tenemos regiones también multilingües por excelencia, incluso regiones donde lo típico es que uno se case con una persona de una lengua distinta, como sucede en el Baupés entre los indígenas de las lenguas tucano, que son alrededor de 16 lenguas, y la regla que había hasta hace unos años era que uno debía casarse con una persona que hablara una lengua diferente, pero entonces eran lenguas muy próximas. Así entonces hay muchas circunstancias y situaciones sociolingüísticas. Ya los estados modernos entonces extendieron unas pocas lenguas, las lenguas dominantes, y les dieron estatus de oficialidad, y eso es lo que llamamos política lingüística. Hasta 1991 en Colombia se decía que por constitución había una sola lengua, el castellano o el español que llaman. Pero ahorita se ha reconocido también la diversidad lingüística de todas las comunidades, que en Colombia son alrededor de 65 lenguas, no todas con el mismo número de hablantes. Hay lenguas que tienen un hablante, como el tinigua, o lenguas que tienen alrededor de 300.000 hablantes, como el wayú, y lenguas intermedias de tamaño, como el sicuane o las variedades del sicuane. El sicuane es una variedad de dialectos diferenciados geográficamente, que son alrededor de 30.000 personas. Los embera, hay 4 variedades o 4 lenguas, ¿sí? 4 formas del embera, que son y ellos son alrededor de unos 25.000 personas también. Está también las lenguas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un grupo de 3 lenguas que son lenguas chipchas, y que están en las lenguas Kogi o Cágaba, el Ican o Aruaco, el Wiwa o Dámana, y estas lenguas están relacionadas, por ejemplo, con otras lenguas chipchas como el Cuna o Tule, o la lengua de los tunebos, o Uva, que se habla en Boyacá, y es una lengua, el Uva es una lengua similar a la que se hablaba en el Santa Fe de Bogotá hasta 1700, cuando ya desaparece, que es la lengua que llamamos muisca, que es también una lengua muy chipcha. Se supone que en Antioquia también y el eje cafetero había lenguas chipchas.
En el sur hay lenguas que reciben influencias de la parte quechua y de la parte amazónica. Pero lo típico en Colombia y en la América es que haya multilingüismo y muchas pequeñas y comunidades con pocos hablantes. Bueno, habrá muchas otras situaciones que estaremos ampliando en nuevas unidades.